Hoy vamos a hablar del abrazo de papá, pero abrazo de ternura. Y yo siento que hoy Dios nos va a abrazar, hermano. Así que está atento. Vamos por favor a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Para que Satanás, léalo fuerte, no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y me gusta que el apóstol Pablo se incluye. No dice sobre vosotros, que implicaría ustedes. Él se está incluyendo. Que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, no desconocemos, ¿qué cosa? Sus maquinaciones, es decir, sus planes, la manera como actúa. Dejemos el texto un momentito allí y empiezo a hablarte de que como iglesia necesitamos aprender a sentir y a ver a Dios como nuestro Padre. Hay gente en las iglesias que todavía no ve a Dios como su Padre. De la misma forma que hay gente que ve al pastor como pastor y no lo ve como padre. Cuando se habla de paternidad hay un acercamiento mayor. Y lo que Dios quiere en este abrazo del Padre es que dejes de ver a Dios solo como Dios. Y que empieces a sentir la ternura de papá, el amor de papá y la protección de papá. Por eso es que hay cristianos que a veces se sienten solos y vacíos. Cuando usted sabe que su ayuda, su fortaleza, su consuelo no proviene de un pastor, ni de un familiar, ni de ningún ser humano, sino de Dios, tú jamás te vas a sentir solo en la vida. Wow. Espero que Dios te esté hablando. Yo no concibo que un cristiano diga, me siento solo, vacío, triste, apagado, melancólico. Te hace falta un padre. Si no, pregunte, ojalá y los bebés pudieran hablar. Los bebés no hablan de menos de un año, pero ellos sienten el cariño de papá. Y cuando están llorando, normalmente ahora nos ha tocado criar otra vez a Natán, que en esta semana nos lo dejaron allá. Y mi esposa lo duerme y lo acuesta. Cuando él se levanta, empieza a llorar porque está solo. Y ahí corremos, o corre mi esposa, o corre Gabriel, o corren la Canela y Lucero, pero alguno corre a ver qué está pasando. Pero nunca el abrazo de un abuelo o de una abuela va a reemplazar el abrazo de mamá y de papá. Así que si tú eres de los que dicen me siento solo, que nadie me quiere, es porque te hace falta ver a Dios como tu Padre. Y recordemos que el primero que nos enseñó esto fue Jesús. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Ese potestad es derecho, autoridad. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Mire, porque es que Dios es Dios de todo el mundo, pero no Padre de todos. ¿Escuchó eso? Él es Dios de los más de 6,000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, pero no es papá de los 6,000 millones. Y no es que él haga preferencia, sino que él pone la opción. Si tú crees en Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, y que es el único nombre que te da salvación y libertad, tú vas a dejar de ver a Dios como Dios y Él te recibe como hijo. Mateo 6:9, en la oración del Padre Nuestro, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús introduce la oración diciendo, vosotros pues, Mateo 6:9, oraréis así. ¿Cómo oraréis? Dígalo fuerte, ¿cómo oraréis?
Padre nuestro. No dice Dios nuestro, sino Padre. Y cuando usted se acerca a un padre, usted sabe que papá lo va a escuchar. Ahora, yo no sé qué clase de papá tú tuviste, porque eso a veces afecta nuestra relación con nuestro Padre Celestial. De pronto algunos no fueron criados por papá. Y como no tienen esa figura paterna, no pueden ver a Dios con esa figura paterna. De pronto algunos se criaron con papá, pero tuvieron un papá que solo era proveedor y regañón. Castigaba, pegaba, regañaba, no le podían decir nada. Y por eso no hubo ese entendimiento de un padre. Pero cuando de pronto alguno aquí tuvo un papá cariñoso. Mire, mi papá, un gran hombre de Dios, siempre lo he dicho, pero mi papá no era tierno, cariñoso. Porque él venía del pensamiento de que a los hijos varones no se les abrazaba ni se les besaba para que no se torcieran. Usted entiende a qué me estoy refiriendo. Y de pronto muchos de nosotros crecimos de esa manera. Pero cuando yo fui padre, yo decidí cambiar eso. Y yo a mi hijo lo abrazo y lo beso, así sea con 16 años. Yo recuerdo cuando tenía como 14 años, yo siempre lo llevo al colegio. Bueno, ahora como estamos bien retirados, lo dejo en el portal y él se viene en Transcaribe. Pero recuerdo que antes de la pandemia ya estaba haciendo ¿qué? Noveno. Ahora está haciendo 11, estaba haciendo noveno. Yo trataba de no besarlo ni abrazarlo delante de los compañeros. Porque usted sabe que hay jóvenes que cuando entran a la adolescencia ya no quiere que papá, uy, qué oso. Pero sin embargo mi hijo me buscaba, me abrazaba y me besaba delante de los compañeros. O sea que él está creciendo viendo a un papá que lo abraza y que lo besa. Si de pronto ese ha sido el caso tuyo, de pronto por eso no te has podido acercar a Dios como papá. Ojo, no estoy diciendo que no amas a Dios. No estoy diciendo que no eres de Dios. Estoy diciéndote que cuando empiezas a ver a Dios como padre, vas a obtener mayores beneficios. Ahorita te voy a hablar de la historia del hijo pródigo. Usted sabe que cuando el hijo pródigo retornó, le hicieron fiesta, mataron el becerro más gordo. ¿Y qué pasó con el hijo mayor? Se enojó, no quiso entrar a la fiesta y le dijo al papá: toda la vida he estado contigo y no me has matado ni un corderito. Y este malvado hijo tuyo, que malgastó tus bienes andando en el pecado y la maldad, regresa y le matas el becerro más gordo. ¿Qué fue lo que le dijo el padre? Hijo, lo mío es tuyo. En otras palabras, si tú no te habías comido lo que había, ni el becerro gordo, es porque tú no has querido. Hoy Dios te dice que hay un becerro gordo que tú has dejado de comerte por no verlo como papá, y que otro que vino después de ti está deleitándose con las bendiciones más grandes de papá. Pero hoy se va a acabar eso en el nombre del Señor, porque nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia. Aplaude al Dios de la gloria. Usted conoce todo lo que es el Padre Nuestro. Perdóneme que no lo recite ni lo lea más, sino que me interesaba esa parte de Padre Nuestro. Por eso, hermano, yo les he enseñado mucho que usted tenga cuidado con los libros que lee y con los predicadores que escucha, porque hay cosas que las ponemos de moda y las tomamos como doctrina y no son doctrina. Hace muchos años salió un libro muy bueno de un hombre de Dios que se titulaba Buenos días, Espíritu Santo. Y las iglesias, los cristianos tomaron la moda que cuando iban a orar, buenos días, Espíritu Santo. Jesús nunca nos enseñó eso. Lo primero que tienes que hacer es decirle buenos días, Padre mío. Y si quieres después, dale los buenos días al Espíritu Santo.
Amén. Mire, una de las maquinaciones más grandes de Satanás, volviendo a 2 de Corintios 2:11, es atacar nuestra identidad de hijos. Nos ataca la identidad de hijos. Que tú no te veas ni te sientas como hijo de Dios. Es decir, que te sientas huérfano. Y un huérfano es alguien que no tiene una genealogía, un legado, alguien de atrás. Un huérfano es alguien que muere papá cuando niño y no tuvo quien lo formara y siguiera una tradición paterna. Por eso la Biblia habla mucho de los patriarcas y de los padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y luego Moisés escogía a los padres de cada tribu y de cada familia, porque la familia es símbolo de legado. Y cuando alguien no entiende la paternidad de Dios, está sin legado. Amén. Un huérfano es alguien desamparado. Un huérfano es alguien que no tiene quien le dé amor y quien le dé lo material. Está solo. Un huérfano es alguien que está desprotegido. Y usted puede empezar a pensar lo que es alguien huérfano. Si de pronto alguien aquí nació en orfandad biológica, física, puede entender mucho más lo que yo le estoy diciendo. Saber que no hay una figura paterna al cual acudir, o que tal vez no haya la confianza con la que yo pueda compartir con papá. Pero quiero decirte que nuestro Padre Celestial te da, en primer lugar, su legado celestial. Porque por eso la palabra de Dios nos habla de que si alguno está en Cristo es nueva criatura. ¿Sabe por qué habla de que es una nueva criatura? Porque la primera identidad la perdió Adán y Eva en el huerto del Edén. Perdieron aquello que papá Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Se cortó, se perdió el legado de la santidad. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, retomamos ese legado. O sea, lo que te quiero decir es que tú no eres cualquier persona. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Alaba a Dios! Y aunque nuestro apellido, para los que somos de aquí de Cartagena, nacidos y adoptados de Cartagena, aunque nuestro apellido no sea Lemetre o Caldas, o ayúdeme, ¿qué otro apellido hay aquí de Pombo? Esos apellidos, tú tienes el mejor apellido, el de Jehová de los ejércitos. Nuestro Padre Celestial nos promete amparo, que aunque tus padres terrenales y el resto de la gente te abandone, Él dice: con todo yo te recojo. No importa que no tengas genealogía, no importa que no se sepa tu procedencia, Dios te recibe y te ampara. Usted sabe que hay una ilustración en la Biblia de una niña que nació y fue abandonada. Y habla de que, hablando de Israel, yo te cogí, te salé, te corté el ombligo, te quité. Eso lo hace papá con nosotros. Nos hace nueva criatura en Cristo Jesús. Número 3, papá promete estar con nosotros todos los días. Por eso te decía, aunque el pastor, el líder, el hermano no esté a tu lado las 24 horas, cuando tú tienes una identidad de hijo de Dios, tú sabes que papá está contigo allí, que Él nunca te va a abandonar, porque Él dice en el Salmo 125, versículo 1 y 2, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que ¿qué? Oye bien, te lo voy a repetir, Salmo 125, versículo 1 y 2. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Si no, ¿cuántos confían en Jehová aquí? Así que no te dejes mover por circunstancia. Y dice el versículo 2, y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Carlos, desde ahora, por eso te decía, si tú eres de los que te sientes solo, es porque te hace falta la paternidad de Dios. Número 4, no somos huérfanos porque papá Dios promete defendernos siempre contra todo ataque. Él es tu escudo, Él es tu protector
Él es tu guardador. Él promete protegerte y guardarte siempre. Eso nos lleva a entender por qué debemos buscar esa identidad de hijo. Número 2, otra maquinación de Satanás. Ya te hablé de la orfandad, ahora te hablo de otra maquinación. Es la identidad como hijos. Es hacernos sentir indignos. Satanás es experto en hacernos sentir indignos delante de Dios. ¿Cuándo? Cuando pecamos. Hacernos sentir que ofendimos a Dios y que no podemos darle la cara a Dios. Hacernos sentir que todo se perdió. Mire cuántos hombres y mujeres de Dios han ministrado en los altares y como cualquier ser humano han pecado, han fallado. Pero esa vergüenza, esa maquinación del diablo les ha hecho agachar la cabeza y más nunca subirse en un púlpito a ministrar. Porque Satanás utiliza aún al mismo pueblo de Dios para juzgarlo, para señalarlo y para destruirlo. Para que siempre le estemos recordando el pasado y el pecado. ¿Cuántos ministros de Dios no han caído? Y muchos pastores, aún pastores, y hablo ahora de los adoradores que han caído, los han quitado sus canciones de los cultos. Dejan de cantar las canciones porque pecó y porque falló. Qué tristeza. Para que se dé cuenta que cualquier hijo de Dios, sea pastor, apóstol, profeta, creyente, puede ser usado por Satanás para quitarle la identidad de hijo a otro. Hermano, no importa lo que tú y yo hagamos contra Dios, papá siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos. Por eso Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hemos sido llamados para juzgar ni para condenar a nadie. No hemos sido llamados para menospreciar a nadie. Porque a todos Dios nos sacó de lo más vil y lo más menospreciado. Así que, hermano, cuando peques, levántate y vuelve a los brazos de papá. Vamos a verlo a través de la historia del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Usted conoce esa historia, ya te digo el versículo, no lo coloques todavía. Un padre tenía 2 hijos, permítame suponer que hay alguien que no la sabe o no la recuerda. Un padre tenía 2 hijos. Al parecer el papá tenía bienes, riquezas. Un día el hijo menor, los hijos menores a veces somos terribles, le dijo: papá, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá, ni corto ni perezoso, hizo cuentas. Dice literalmente la Biblia que le repartió a ambos la herencia. O sea que el hijo no estaba pidiendo algo que no fuera correcto. Porque nosotros los hijos sabemos a qué tenemos derecho de nuestros padres. El problema es cómo administramos el derecho que tenemos. Dice la Escritura que un día el hijo menor reunió todos los bienes, seguro vendió el ganado, vendió todo. Y con el dinero dice que se fue lejos y malgastó los bienes con amistades. Y ahí usted se imagina en qué: mujeres, bebiendo y bailando. Se malgastó el dinero. Y usted sabe que cuando la gente tiene plata y es mandón, eso aparece en los amigos como mosca. Pero luego se le acabó el dinero y los amigos comenzaron a retirársele. Ojo, cuidado con esos amigos que están contigo ahora sobándote el hombro. El día que caigas en desgracia es que se va a saber quiénes son tus verdaderos amigos. Siempre le digo a los esposos, allí donde la única que va a quedar es tu esposa. Cuando caigas en una cama, si no, pregúntele a la hermana Adela. Y a muchas de ustedes. Cayó en desgracia y nadie lo ayudaba. Nadie le tendía la mano y el muchacho empezó a pasar hambre. Hambre física. Como decimos aquí en el costeñol, filo.
¿Y sabe dónde terminó? Apacentando cerdos. Que eso era algo abominable para ellos. Pero como no había manera, le tocó cuidar marranos, cerdos, ir a los chiqueros. Y no podía satisfacer su hambre hasta tal grado que quería comerse la comida de los marranos. ¿A cuánto le gustaría darse un banquete con la comida de los marranos? ¿Usted se imagina esa escena? Metido en el barrial, en el chiquero, metido con los cerdos, cuidándolos. Seguro ni los bañaba, porque igual si los bañaba el viernes les hablaba que la puerca otra vez va a buscar su lodo. Esa era la actitud de este muchacho. Pero como Dios siempre nos da oportunidades, siempre nos hace reaccionar, y ojalá y esta palabra haga reaccionar a muchos en esta hora. Versículo 18 de Lucas 15. El muchacho reaccionó, y mire cómo reaccionó. Dijo: me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta ahí está bien, arrepentimiento. Pero el versículo 19 dice: ya no soy ¿qué? Digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué no se sentía digno? Porque había defraudado al papá. Había malgastado lo que tanto le costó a su papá. Y eso es lo que el diablo le hace sentir a muchos hijos de Dios cuando pecan. Porque cuando tú y yo pecamos, estamos teniendo por inmunda la sangre del pacto. Estamos pisoteando al Hijo de Dios, como dice en la carta a los Hebreos. Estamos menospreciando el sacrificio por nosotros. Y el diablo nos hace sentir indignos. Y él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus trabajadores. Por lo menos déjame estar aquí, quiero comer. Aunque ya no me trates como hijo, no me lo merezco. Hermano, no importa que hayas pecado. Si vienes a papá, papá te vuelve a colocar en la posición. No pienses que él te va a abandonar, que él te va a dejar. Que cuando vengas a este lugar no vengas con la cabeza agachada. No importa que el de al lado, el de la izquierda, el de atrás sepa lo que hiciste y te juzgue y te señale. No te importe lo que los demás digan. Lo importante es lo que papá dice de ti. Porque repito, todos fallamos. Déjese de estar condenando a su hermano. Quien te ve en la iglesia, quien te ve alabando a Dios, no importa, hermano, todos fallamos. Pero no permitas que el diablo te quite tu identidad de hijo, porque eso es lo que él busca. Mira lo que hizo el papá, versículo 20. Alabado sea Dios. Cuando el hijo toma la decisión y viene de regreso, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba ¿qué? ¿Quién lo vio? Esto que voy a decir no está en la Biblia, pero yo me imagino, Eduardo, Rafa, que el papá todos los días se paraba en la tarde, en la mañana, en la puerta, con la esperanza de que su hijo volviera. Papá todos los días tiene la añoranza de que tú entres por esa puerta. Y muchas veces tú habías sentido de venir, pero algo te detenía y papá te estaba esperando. Mire la actitud de un padre. A mí no se me olvida cuando uno de mis hermanos se apartó del evangelio por espacio de ¿cuántos años, mamá? Como 3, 4 años. Lamentablemente se dejó enredar y el diablo lo llevó a comer algarrobas también. El único de nosotros que se apartó. Bendito Dios. Los fines de semana eran de sufrimiento para mi madre. Oraba y lloraba. Vivíamos en la calle Real del Espinal, donde están los semáforos del mall, donde hay una cantidad de negocio en la esquina.
Allá había una ventana que miraba para allá, para el Papayal, para Torices. Mi madre, 12, 1, 2 de la mañana, parada en la ventana, esperando que su hijo apareciera. Y lo recibía. Eso es lo que papá hace con nosotros. Papá quiere restaurarte. Todos los días el papá. Y cuando lo vio a la distancia, ¿qué dice el resto del versículo? Fue movido ¿a qué? Y no se quedó con la misericordia, sino que corrió. Deja que papá corra hacia ti hoy. Y se echó sobre su cuello. ¿Y qué hizo? Lo besó. Sobre ese cuello hediondo a choncho, a sol, de cuánto olor. Hermano, así venimos a Cristo, hediondos a pecado, a maldad, a inmundicia, pero con todo Jehová nos recoge. Pero a veces nuestra actitud es como la de este muchacho. A pesar de toda esta demostración de amor y compasión y ternura del papá, lo vio, corrió, lo abrazó, lo besó. El muchacho insistía, versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué estás esperando todavía? El papá le estaba demostrando que seguía siendo hijo, y él insistía que no. Versículo 22. Pero el papá, permítame usar palabras mías, y costeñol, ni le paró bola. Papá no lo escuchó. El padre le dijo a sus siervos: sacad ¿qué cosa? No cualquier vestido. ¿Y sabe cuál es tu mejor vestido? La sangre de Jesucristo que te limpia, te cubre, y el Espíritu Santo que te rodea. Eso vales tú para papá. Y hoy papá está aquí esperándote. Y dijo: vestidle y pongan un anillo en su mano. ¿Usted sabe por qué le mandó a poner un anillo? El anillo era símbolo de autoridad y posición. Vuélvanlo a poner. Seguramente se dio cuenta que el hijo, hasta el anillo que tenía de hijo, lo había vendido para seguir parrandeando. Pero papá dijo: tráiganmele un anillo, porque vuelve a la posición de hijo, y calzado en sus pies. Venía descalzo, pobres pies, hermano. Y el papá dijo: porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amado hermano, a nuestro Padre Celestial no le importa lo bajo que tú y yo hayamos caído en el pecado. Él está con los brazos abiertos. Hoy está aquí para abrazarte, para besarte y para devolverte la identidad de hijo. Aclaro, no te estoy dando el margen para que peques. No, la idea no es que como papá siempre me está esperando. Porque acuérdate que todo padre que ama a sus hijos lo castiga y lo reprende. Estoy hablando por si en algún momento o hay alguien ahora que se siente en esa condición. Vuelve a la posición y a la identidad de hijo. Permíteme mencionarte otra historia en Lucas capítulo 22. Ya te digo el versículo. Hubo un hombre llamado Pedro que negó a Jesús. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Cómo cree usted que se sentía Pedro cuando negó a Jesús? Y más porque Jesús le había dicho: Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? Jamás te negaré. Hasta la muerte voy contigo. Y lo demostró, porque sacó una espada, no sabemos de dónde,
si la tenía guardada o se la quitó a algún soldado, y le tiró un espadazo a uno de los soldados, que gracias a Dios el otro soldado era experto y esquivó la espada y solo le cortó la oreja. O sea que Pedro sí estaba dispuesto a morir, como tantas veces tú y yo hemos dicho, con Cristo hasta la muerte. Pero llega un momento de tentación, de temores y de miedo, donde se nos olvida lo que hemos expresado. Y Jesús le dijo: Pedro, cálmate. Si yo quiero, le pido a mi Padre una legión de ángeles que me liberten de esto, pero ya se llegó mi hora. Y agarró el mocho de oreja y se lo pegó a Malco, el soldado. Se llevaron a Jesús, y Pedro, que amaba a Jesús, se metió en el patio donde estaban condenando a Jesús. Y se le acercó una criada y un portero y le dijeron: tú eres de los de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro? No lo conozco. Hasta maldijo Pedro: no lo conozco. La tercera vez, y el gallo cantó. Lucas 22:61. Después que el gallo cantó, 22:61, entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? ¿Por qué lloró? Pero yo creo mucho más que por haber fallado. Si usted prestó atención al versículo 61, dice que cuando Pedro cantó y Pedro pecó y el gallo cantó, Jesús lo volteó a mirar. ¿Qué tal, ya que esa mirada? Como diciéndole: te lo dije. Y Pedro acá respondería: y yo dije que nunca lo iba a hacer. Y no resistió la mirada de Jesús y se fue y lloró amargamente. ¿Cuántas veces no te ha pasado eso? Vienes a un culto y justo ese día el pastor o el predicador da tablazos en base al pecado en el cual tú estás. Y mientras el predicador habla la palabra de Dios, tú sientes que todo el mensaje te está cayendo a ti. Y agachas la cabeza y estás diciendo: trágame tierra. Y hasta quieres salir huyendo de aquí. Tremendo, ¿verdad? Esa misma escena se sigue representando hoy día. Pedro lloró amargamente. Pero miremos cuál fue la reacción de Papá Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a Marcos 16:7, por favor. Marcos 16:7. Cuando Jesús resucita, empieza a aparecérsele a los discípulos. Mire el amor de Jesús. Pero id, decid a sus discípulos. ¿Y a quién? No mencionó a nadie más. Díganle a todos los discípulos. No está hablando de los apóstoles, de los discípulos, que eran muchos, cientos y miles. Díganle a todos, pero también díganle a Pedrito que vaya, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Están hablando los ángeles de Papá Dios. Vamos al capítulo 21 de Juan, versículo 15. Juan 21:15. Cuando Pedro llega al encuentro de Jesús, Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿No se le hace raro que lo llamara Simón? Si en Mateo 16 ya Jesús le había dicho: y yo te digo que tú eres Pedro, ya no eres más Simón, ahora eres Pedro, eres una roca. ¿Sabe por qué? Porque Jesús ahora no le estaba hablando al ministro, al hombre usado por Dios. Ahora le estaba hablando al humano Pedro.
Hermano, si tú quieres aprender a oír la voz de Dios, cuando tú vengas a este lugar, tú tienes que despojarte de tu posición ministerial, de tus dones y de tus talentos. Déjate de estar pesando a los predicadores. Por eso no anunciamos predicadores. Todo el que se para en este lugar es porque tiene una palabra de Dios para ti. Mire, me hace recordar, Alex, en una oportunidad, a veces los pastores nos comprometemos sin querer queriendo. A mí me ha pasado. Pastores amigos me dicen, mira, tengo un predicador así, 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 recíbemelo. Y por amistad, por compañerismo se lo recibimos. Y bueno, una iglesia grande, numerosa. Y el pastor elegante, la iglesia elegante, cuando de pronto aparece en la puerta un indiecito con una guayabera, no de las modernas, sino de las antiguas 4 bolsillos. Cuando el pastor lo vio, lo menospreció. Y le dijo a los servidores que lo recibieran y que lo sentaran atrás. Y ni él mismo se tomó la molestia de presentarlo en el púlpito, sino que le dijo al coordinador, presenta al predicador, no sé ni cómo se llama. Y fue donde el tesorero y le dijo, aparta 50,000 pesos de ofrenda para dárselo al predicador. Cuando ese indiecito con guayabera se paró en el púlpito que dijo, Dios está aquí, cayó una gloria. Y entonces el pastor local corrió donde el tesorero y le dijo, súmale 50 más a la ofrenda. Y comienza el indiecito a dar una palabra poderosa. 50 más, oíste. Y Dios comenzó a glorificarse, liberación, milagro. 50 más. Terminó dándole como 2 millones de pesos. ¿Sabe? Porque miramos y medimos. Hermanos, nosotros tenemos nuestra parte humana que necesita ser alimentada. Pero a veces ponemos la coraza ministerial y nos sentimos mejor que cualquiera. Ojalá y esto te quede grabado, hermano. Cualquiera de ustedes que se pare a predicar acá es un ungido de Jehová que tiene palabra para nosotros. Alaba a Dios y dale gloria, dale alabanza. A mí me llamaba la atención eso de Simón, hijo de Jonás. Porque fue exactamente lo que Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16. Cuando Pedro revela quién es Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre. Pero llegó el momento donde el nombre ministerial era quitado y ahora Jesús, escúchame, no necesitaba al Pedro, Jesús necesitaba al Simón. Yo no sé cuántos Simón hay aquí. Quítate el Pedro y seamos Simón. Vuelvo a leer, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, está viendo el juego de nombres. Juan el escritor lo llama Pedro, pero Jesús lo llama Simón. La segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces lo restauró. Ese es el abrazo del Padre. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió. ¿Cómo le respondió? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Se entristeció. Porque Pedro seguía siendo el impulsivo.
Las 2 primeras veces, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero la tercera vez se entristeció y le dijo, tú lo sabes todo. ¿Usted entiende eso? Tú lo sabes todo, Señor. Tú conoces mi corazón. Y hoy el Padre te está diciendo, Él te conoce. Y Él sabe que tú lo amas. Que a pesar de que has fallado, que has pecado, que a pesar de que has hecho cosas que tú sabes que no debes hacer, tú amas realmente a Dios. Y te trajo para restaurarte y para abrazarte. Mi alma te alaba. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Vuelve a tu identidad de hijo. Vuelve, no dejes que el diablo te gane más ventaja. Y la tercera y última razón para que el diablo no te robe la identidad de hijo. Levante las manos los que son de Cristo aquí. Si tú eres de Cristo, tú has recibido el espíritu de adopción. Wow. La adopción. Qué lindo, estoy viendo gente con lágrimas en el rostro. La adopción te da el mismo derecho que el hijo biológico. Un verdadero papá le deja el mismo legado y la misma herencia al hijo biológico que al hijo adoptivo. Muchas veces parejas que no pueden tener hijos adoptan, pero después tienen su hijo propio. Si son buenos padres como nuestro Padre que está en los cielos, nos tienen la misma posición. Y tú y yo somos hijos de nuestro Padre por adopción, por medio de Jesucristo. Y a mí la Biblia me dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero también me dice que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Posición. Eres hijo. Eres hijo. Y hemos recibido el Espíritu de Cristo, hermano. Escúchame esto, el Espíritu de Cristo lo tienes tú. Y por ese Espíritu de Cristo puedes llamar a Dios Abba Padre. Abba Padre. Abba Padre. Ese Abba Padre es una relación de intimidad personal con Dios. Wow. Yo respeto el concepto de los papás y las mamás. Se los acepto. Perdóneme si lo que voy a decir no va acorde a lo que usted piensa. Pero a mí y a muchos de los que estamos aquí nos enseñaron que a papá y mamá era sí señor, no señor. Y veíamos como que esa barrera y esa distancia. A mi hijo, a mí no me importa si me trata de tú, porque ahí hay más acercamiento y más confianza. Mi hijo, desde que empezó a hablar, me decía papi. Llegó una etapa donde me decía papá. Y yo le dije, duré 14 años esperando oír papi para que tú ahora me salgas con papá. O pa, me decía era pa. A mí dime papi. Es más bonito y como de más confianza, de más cercanía, hermano. Esa seguridad, esa confianza es la que papá Dios quiere que tú y yo tengamos con Él. Por eso retomo lo que dije al comienzo. Muchos creyentes necesitan pasar de ver a Dios como Dios solamente y empezar a verlo como su Padre. Eso te va a dar más bendición.
De la misma manera, repito lo que dije al comienzo, muchos creyentes necesitan dar el paso de ver al pastor como pastor y verlo como su padre espiritual. Usted decide qué posición toma. Hay gente que me ve a mí como pastor y cada 100 años me comenta sus problemas. Pero hay algunos que jamás se han acercado a buscar un consejo. Ayer hablaba con Alex y le hablaba de mi padre espiritual, Rolando Mentivier. Es menor que yo, ustedes lo conocen. Es menor unos 4 años que yo. Pero yo a ese hombre lo amo. Y lo llamo y le comento. Le pido cobertura. Mi esposa llama a mamá Norma y no salimos de la ciudad sin llamarlo. Mi papá espiritual. Cuando tú te acerques a Dios, ya olvídate de la imagen católica y tradicional de que Dios está por allá arriba en el cielo. Cuando tú te acercas a papá, tú no subes al cielo, Él baja a tu posición. Papá baja. Y yo sé que muchos papás aquí hemos sentido la emoción que yo siento. Mi hijo, un hombre de 16 años del mismo tamaño casi mío, pero le digo, yo sigo siendo el rey, casi del mismo tamaño. Pero muchas veces me he inclinado a amarrarle los cordones a mi hijo, porque es mi hijo y lo amo. Y así papá se agacha hacia ti siendo el Dios glorioso, el Dios del cielo. Como dijo el salmista, sé que los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he edificado, dijo Salomón, perdón, mucho menos esta casa. Pero te digo algo, tu corazón sí contiene la gloria perfecta de Dios. Acércate a Él como papá. Tienes el Espíritu de Cristo, aleluya. Y mira cómo era el Espíritu de Cristo. Marcos 14:36. Jesús, antes de ser arrestado y ser maltratado y crucificado, oraba en el huerto Getsemaní. Versículo 36. Y Jesús decía, ¿cómo decía? Abba, Padre. Papito lindo, papito Dios, papito hermoso, le decía Jesús al Padre. Todas las cosas son posibles para ti. Papito, tú todo lo puedes, papito. Cuando los niños son pequeños, ellos creen que papá y mamá tienen toda la plata del mundo. El superhéroe. Yo recuerdo cuando Sofía estaba más pequeña, tu hija, Eduardo, que yo tenía el otro auto y creo que los llevé a su casa. Y tú te acuerdas, Sofía dijo, papi, ahora que te paguen te compras un carro como este. En su inocencia. Yo no sé si él se acordará, si Esther se acordará y qué sintieron, pero qué sentimos nosotros cuando nuestros hijos nos piden algo y no podemos dárselo. Sentimos el corazón chiquitico. Te tengo una noticia. Papá sí tiene, porque Él es el dueño del oro, de la plata, del mundo, su plenitud, y todos los que en Él habitan le pertenecen a papá. Y aunque tú y Esther no han dado el testimonio, ya Dios les dio el carro a ellos. Pero voy a eso, hermano. O sea, necesitamos acercarnos. Jesús sabía lo que le esperaba. Él estaba visionando la muerte horrible. Y Él le dice, papito lindo, papito Dios, yo sé que tú eres todopoderoso. Tú eres grande y soberano. Por favor, aparta de mí esta copa. En otras palabras, no hay otra manera de morir por esta gente. No hay manera otra diferente que no sea esta cruel.
Pero ese espíritu de adopción lo llevó a entender que no era lo que él quería, sino lo que tú querías. Pero lo importante es cómo Jesús clamaba Abba Padre. Gálatas 4:6, por favor, ya voy terminando. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu. ¿A qué hijo se está refiriendo? Mire que está con H mayúscula. A Jesús. Por cuanto tú y yo somos hijos de Dios, Dios envió a mi corazón, tócate el corazón, por favor. Envió, dígalo, a mi corazón el Espíritu de Cristo, el cual clama: Abba, papito lindo. Abrázanos hoy, Señor. Romanos 8:15. Último texto. Romanos 8:15. Dice el apóstol Pablo: Iglesia Edén, tú no has recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No seas esclavo del temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos como Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Aquí no es que yo te venga a decir: Ení, tú eres hija de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que está en ti, que te dice que tú eres hija de Dios. Así que no se trata de que usted venga a preguntarme: pastor, yo soy hijo de Dios. No, el Espíritu de Dios que está dentro de ti es el que le va a decir a tu espíritu que eres hijo. Y cuando usted es hijo y usted sabe qué clase de buen padre tiene, usted se acerca. Cuando yo quería algo de mi papá, yo sabía que el camino era mi mamá. Pero llegó el día donde ya mi mamá me conocía. Porque yo iba, perdón que me salga aquí de las cámaras, iba donde mi mamá. Vente por acá, amor. Y como a mi mamá le gustaba que la peinaran y le tocaran el cabello, yo empezaba a sacarle canitas y le decía: mami, ¿tú me quieres? Y cuando me la ganaba le tiraba el zarpazo. Hasta que ya mamá me conoció, y cuando yo me le acercaba me decía: ¿qué quieres? ¿Sabe por qué? Porque yo sabía que mi mamá me le podía acercar con confianza. A mi papá no. No porque era un mal hombre, sino porque no hubo nunca esa cercanía de ternura. Pero sabía que a mi mamá sí. Por eso, por la orfandad que hay, el diablo se inventó: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Buscando intermediarios, hermano. Ahora tú y yo tenemos al Espíritu de Cristo, que podemos clamar: papito Dios, directamente. Y dice el versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y ahí viene la yaya y el mamita mía: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Los padres a veces nos permiten pasar por circunstancias. Mi hijo es muy inteligente en muchas cosas. Mi hijo aprendió a manejar bicicleta solo, aunque yo traté de darle las primeras clases. Pero cuando usted está enseñando a su hijo, usted agarra la bicicleta y va corriendo detrás de él. Y el niño va pedaleando y va mirando: papi, no me sueltes.
Y nosotros le decimos, mira para el frente. No me sueltes, mira para el... Y el niño mira los pedales, mira para el frente. Y vamos corriendo detrás de él. Aquí voy. Y lo soltamos. Aquí voy. Y el pelado va pedaleando, creyendo que papá lo lleva agarrado. Cuando se da cuenta que no, se estrella. ¿A cuánto les pasó eso? Papi, me soltaste, hijo. Y lo sobamos. Hay momentos donde papá te va a permitir pasar por circunstancias y te suelta, porque quiere que tú aprendas a correr y a caminar. Pero lo más grande es que eres heredero de Dios. ¿Qué le estás pidiendo a papá? Hoy vamos a acercarnos a papá confiadamente, porque hoy es una mañana de que Él nos abrace, nos bese. Que no importa lo hediondo a pecado que tú y yo estemos, hoy papá está aquí para abrazarnos. Y tú y yo le vamos a decir, Abba, Padre, Papito Dios. Oro por aquellos que se han alejado, que andan haciendo cosas indebidas, que andan en el pecado. Papá está aquí con los brazos abiertos esperándote. Papá está aquí para abrazarte, para besarte. No importa cuál haya sido tu pecado. No importa lo que hayas dicho, lo que hayas hecho. No importa. Papá te abraza hoy. Hay un becerro gordo esperando por ti. Papá había reservado el becerro gordo para cuando su hijo regresara. Vuelve a Cristo hoy, vuelve. Deja el mundo, deja el pecado. Levanta tus brazos, iglesia. Quiero pedirte un favor. Si el que está al lado tuyo es familiar, amigo, conocido, hermano cercano, abrázalo. Abrázalo. Mira, hay gente que está llorando al lado tuyo. Cuando es la gloria de Dios la que se mueve, no hay que ponerle mano a nadie. Un abrazo sana, libera, restaura. Busca a alguien que el Espíritu te indique y abrázalo. Que ese alguien pueda sentir el abrazo de papá. Vamos, cántalo. Te amo. Amo, Padre. Amo, Padre. Es una dulce bendición. Espéralo.